Bueno, bienvenidos todos a este evento del día de hoy en la Mesa Redonda. Mi nombre es José Andrés Martínez. Yo soy licenciado en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. También soy subcoordinador académico de SEINASEC y miembro investigador. Primero quiero agradecer de parte de SEINASEC, en especial a esta organización, Centro de Reflexión de Relaciones Exteriores de El Salvador, CRES, con quienes estamos realizando este evento en conjunto. Y bueno, vamos a empezar a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Tenemos a la profesora Claudia Samayoa, que es salvadoreña, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, tiene maestría en Ciencia Política de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Fue, entre otras cosas, rectora del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesora durante 20 años en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Por otra parte, tenemos a la profesora Silvia Rivas, bienvenida también, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, tiene máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la Universidad Santiago de Compostela, Galicia, España. Es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Bueno, bienvenidas, ponentes. Gracias. Muchas gracias por el espacio y por compartir también con ustedes y con una de las personas que más admiro en docencia, la maestra Samayoa. Gracias, Silvita. Muy amable. Buenísimo. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es SEINASEC? Que es una de las organizaciones que está organizando esto. Somos el Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Es una organización independiente, sin fines de lucros y no partidista, que tiene la misión de generar puentes entre la Academia Especializada en Estudios Internacionales, la sociedad latinoamericana y la venezolana. Y bueno, parte del objetivo de SEINASEC es comprender los procesos y problemas del mundo contemporáneo y generar estos espacios de debate sobre problemáticas regionales y globales. Entonces, para proceder a la mesa redonda, voy a dar unas instrucciones básicas. Primero, para los oyentes, que por favor mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas. En caso de que tengan preguntas, pueden hacerlas en el chat. Sobre todo, vamos a seleccionar preguntas sobre temas o elementos que no hemos conversado en la mesa redonda. Entonces, pongan su nombre, su apellido, de dónde están escribiendo y la pregunta por el chat. ¿Okay? Y los vamos a seleccionar. En el caso de las respuestas a estas preguntas del chat, cada ponente tendrá un tiempo de 2 minutos. Y ahora, para la mesa redonda, que es la parte más extendida del evento, vamos a establecer 6 preguntas sobre la temática del día de hoy, es si Latinoamérica está pasando por una crisis democrática. Y bueno, por cada pregunta tendrá 3 minutos cada ponente, en el cual yo voy a estar avisando cuando quede 1 minuto. Ahora, vamos a dar un poco en contexto sobre el tema del día de hoy. Si estamos ante la crisis de la democracia en América Latina. Luego de la ola democratizadora, finales de la Guerra Fría, en que había un optimismo democrático, con la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, con la caída de los regímenes autoritarios en el este de Europa y en América Latina, pensamos que estamos adentrándonos a una época nueva en que Francis Fukuyama habló del fin de la historia, en el que el régimen liberal iba a dominar y iba a ser establecido como el régimen de preferencia a nivel global. Y un poco nos acercamos a esa tesis de la paz democrática, en que si los regímenes democráticos están extendidos en el mundo, pues no van a luchar ni tener conflictos entre ellos. Bueno, el tiempo pasó y a pesar de la hegemonía estadounidense y de que vivíamos un momento unipolar, han habido cambios en el sistema internacional y ha habido un resurgimiento de los regímenes autoritarios. Y en la región lo podemos observar también. Entonces, parte de lo que vamos a discutir el día de hoy es cuáles son estos retos que tiene la democracia en Latinoamérica, cuáles son sus causas y qué podemos más o menos aportar nosotros de la academia y qué podemos ver a futuro. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa redonda con la primera pregunta, que dice así: ¿cómo podemos identificar que estamos en una crisis democrática y diferenciarla de otros procesos? Entonces voy a darle la palabra al ponente, no sé si Claudia o Silvia quiere empezar primero y luego darle el paso a la siguiente ponente. Bueno, si gustan, comienzo yo. Ante todo, mi agradecimiento a CRES y a SEINASEC por propiciar este espacio
para discutir temas que son muy peculiares por la importancia que reviste para cada relacionista. Quisiera comenzar diciendo que así como José Andrés hizo una contextualización muy rápida sobre el tema democrático, diría yo que hay dos vertientes históricas que no hay que perder de vista antes de hablar de la democracia. Y la primera de ellas es la historia asociada a los regímenes militares que han existido en América Latina, que también revisten todos los matices de los autoritarismos y con peculiaridades dentro de su sistema político que los hacen más o menos distintos entre unos y otros, pero que al final predomina un denominador común entre todos los regímenes militares y por tanto, de modo general, se engloban a estos dentro del apellido autoritarismo. Luego, la otra parte histórica que no se tiene que perder de vista es en relación a los planteamientos que hacía Samuel Huntington, porque antes de esta tercera ola, que quedó abierta para el decenio de los 90, también había descrito en su trabajo dos olas previas. Por tanto, a la hora de enfocarnos en el tema democrático, vamos a mirar que no es algo nuevo, no solamente el funcionamiento del modelo, sino que también lo que ustedes pudieran identificar como crisis, como deterioros, como rupturas o como regresiones. Si nosotros tenemos en cuenta esa perspectiva histórica, vamos a mirar que lo que está ocurriendo dentro de la región casi es algo usual o normal que tendría que estar dentro de la óptica de cualquiera de los ciudadanos. No por ello nos va a hacer más conformistas o vamos a quedarnos sin hacer nada, pero hay que recordar de dónde nosotros venimos. Ahora bien, para que nosotros sepamos con precisión establecer si esto está en crisis o no, si está deteriorado o no, únicamente tenemos... Gracias. Únicamente tenemos que mirar las características que prevalecen dentro del funcionamiento democrático, que es primero que predomine dentro del ejercicio del poder político alguien que provenga de la sociedad civil y no militar. En segundo lugar, que exista un proceso electoral libre, transparente, competitivo. Y en tercer lugar, grosso modo, que existan garantías para las libertades de asociación, que pueden ser libertades civiles, así como las libertades para expresarse y la garantía de que existan múltiples medios de comunicación para que puedan manejar la información. Y finalmente, que haya un proceso definido de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Si alguno de estos síntomas está en declive, está deteriorado, no existe, entonces está en tela de juicio la democracia, únicamente. Gracias, profesora Claudia. Ahora procedemos entonces con la intervención de Silvia. Voy a repetir la pregunta para la gente que acaba de entrar al evento. ¿Cómo podemos identificar que estamos en una crisis democrática y diferenciarla de otros procesos? Cuando tú quieras. Okay, gracias, Juan Andrés. Bueno, yo quizás continuaría bajo la misma línea de la maestra Samayoa, pero pondría un poquito más de énfasis en diferenciar crisis democrática y crisis en democracia. A veces tendemos mucho a escuchar también medios de comunicación que hablan de crisis de democracia porque hay como un problema de ingobernabilidad. Es decir, hay una situación dentro de ese mismo juego democrático de pesos y contrapesos y que probablemente genere un roce entre poderes del Estado y que haga, digamos, como más difícil ese entendimiento para políticas públicas o para echar a andar ciertas acciones. Ahora bien, lo otro, eso podríamos hablarlo de una crisis en democracia. Se respeta el juego, se respetan las características que ya la maestra Samayoa mencionó. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de crisis democrática? Hablamos de crisis democrática cuando existe una amenaza al statu quo. ¿En qué sentido? Cuando existe una amenaza a las reglas claras de la democracia en cuanto al balance, al equilibrio, a la participación ciudadana,
a los mecanismos de Contraloría, que también son parte de este juego que nosotros llamamos democracia. Por otro lado, también los medios de comunicación deben de gozar de la libertad para poder expresarse, para establecer una investigación igual también y que no se vean coartados. Igual los ciudadanos, en este término de democracia, tendríamos que participar abiertamente, pedir las cuentas que haya que pedir. Si eso, al igual que la maestra Samayoa lo mencionaba, no existe o se está deteriorando o se está coartando, entonces sí hablaríamos de crisis democrática. Lo que ha surgido en América Latina después de los 90 es que si bien hay toda esa ola de democratización, gracias, hay toda esa ola de democratización, hemos visto ambas cosas. Crisis en democracia y hemos visto crisis también democráticas. Ahora, ahí habrá que ver cómo se granjea también, ya sea por las autoridades, partidos políticos o la misma sociedad civil, para salir de estas crisis democráticas, que es lo que considero a mi juicio como más peligroso que la crisis en democracia. Ok, gracias por su intervención, profesora Rivas. Vamos a proceder entonces a la segunda pregunta de nuestra mesa redonda. El aumento de populismos de derecha e izquierda está relacionado con el deterioro interno de las democracias. Entonces, en este caso, si quieres, podemos alterar el orden y como la profesora Rivas terminó, ahorita empieza con esta pregunta. Ok, excelente. Yo pienso que hay más un desencantamiento con los partidos políticos. O sea, no en sí con las reglas de ir a votar, las reglas de participar. Y ese desencantamiento con los partidos políticos se refleja en las bajas votaciones. La gente va a votar, pero no en la misma cantidad que lo hacía antes. Ahora, vamos a ver también fenómenos que son lo contrario. Podríamos decir, bueno, pero si hay mucha gente votando, entonces sí hay democracia. Aquí hay que tener mucho cuidado en algo. Y es que ese desencantamiento con los partidos políticos también ha servido de catapulta o de trampolín para estos mecanismos de expresión, digamos, del populismo. ¿En qué sentido? Hay alguien que está decepcionado de todo un cuerpo electoral que está decepcionado de lo mismo, entonces viene alguien y propone cosas que no sabemos qué tan viables son realmente, pero que a la gente le gusta. Entonces, en aras de apartar lo que no me gusta, lo que me ha desencantado, lo que me ha decepcionado, pues vamos por esto. Pero ¿qué es lo que hemos visto últimamente? Es que esa misma situación de populismo se ve también muy tentada, y es lo que ha pasado, a que se vayan restringiendo aquellos espacios de la gente que no piensa igual que yo. Entonces, como todo el mundo a mí me ha dado el voto, como todo el mundo a mí me ha dicho que yo soy el partido elegido, entonces pienso que puedo hacer lo que quiera. Entonces, ahí ese es el problema que nosotros podríamos ver con este tipo de populismo que se han dado y que al final, lastimosamente, en varios casos terminan también desencantando a la gente y erosionando más entonces los procesos de participación electoral. Ok. Bueno, ahora la profesora Samayoa. Gracias. Retomaría el término desencanto que mencionaba la maestra Silvia. Yo considero que este es el principal asidero que hace que la gente que no tenga la formación suficiente, el criterio, el nivel cultural o más allá predomina la necesidad en ellos, termine abrazando a los populismos. Que estos se vienen a asociar a aquellos representantes que hacen ofertas que pueden ser hasta irracionales, pero que saben conectar perfectamente con una tipología de personas, haciéndoles sentir incluso que ésta tiene que estar agradecida por lo que le da el mandatario. Ni siquiera se habla que algo que se pueda dar, como se afama tanto aquí en El Salvador, atún y macarrones, proviene siempre de las arcas del Estado, pero la gente asocia que el atún y los macarrones que recibe de las arcas del Estado se la está dando un personaje o un presidente. Entonces la gente suele decir comúnmente, pero antes no nos daban nada y este por lo menos me da mi canasta solidaria.
Entonces se genera una especie de afinidad con el personaje que incluso está haciendo una malversación de fondos. Pero los éxitos vienen, diría yo, más bien por los niveles culturales que nosotros tenemos dentro de la región y solemos abrazar aquella figura que es populista. El populista no es que de modo directo esté afectando o deteriorando una de las aristas que conforman la democracia, sino que lo que hace es no respetarlas, no educar a la gente para que sepa que bajo esos parámetros se va a llevar a cabo toda la dinámica política, entonces la ignora. Eso es lo que suele pasar. Entonces yo diría que el populismo en sí mismo no deteriora de modo automático un modelo democrático, pero sí al poner el énfasis casi en el culto a la personalidad, el poner el énfasis en la manipulación hacia el ciudadano o en tratar de presentar cosas que no son reales, en ese sentido sí se aleja de todo el esquema democrático, ignorando, como decía Silvia, las reglas del juego bajo las cuales debería de funcionar un sistema político. Únicamente. Excelente, ok. Procedemos entonces a la tercera pregunta, retomando un poco ya temas que ustedes han mencionado. ¿Se encuentra en América Latina en un proceso de deterioro sostenido de las democracias o de dificultades coyunturales? Yo diría que tiene un poco de las dos cosas. La parte coyuntural, que también está muy asociada a los desencantos, viene por el hecho de que la gente no tiene interés teóricamente en comprender cómo funciona un modelo, ni tiene interés en diferenciar qué es un sistema político y qué es un régimen, sino la gente tiene necesidades básicas y precisas. Y si esas necesidades no son satisfechas, entonces protesta contra todo. Eso es lo primero que debemos tener claro. En mi opinión personal, sería más bien una regresión democrática y si la miramos, como dije al inicio, en perspectiva histórica, pudiéramos hablar de un retroceso. Las condiciones coyunturales, como las necesidades básicas que he mencionado, inciden de alguna manera, pero también son fomentadas desde quien ejerce el poder político, porque es el que tiene la tentación de afianzarse y de quedarse prolongadamente, o es el que tiene necesidad de llenar ese ego, ¿verdad? Y eliminar paulatinamente la competencia sana o la competencia transparente, o es ese el que tiene la falta de tolerancia y no quiere que estén opinando algo que le resuena a él como desagradable. Entonces yo lo veo más como un proceso de regresión en las democracias que no sabemos hasta qué punto va a llegar. Pero en realidad la ciudadanía bien organizada y bien informada es la clave para que esto se sepa detener, o bien la gente sigue cansada e indiferente y continuamos con una regresión sostenida. Pero habría que ver también si el presidente o el régimen que funciona ahorita, por ejemplo, para el caso de El Salvador, continúa siendo el mismo en los años sucesivos, como para poder hacer una proyección del deterioro. Pero en mi opinión, ahorita estamos hablando de un proceso de regresión de manera similar a como se contempló en las olas de la democratización de Samuel Huntington. Gracias, profesora Samayoa. Ahora la profesora Rivas. Muy bien. Yo no me atrevería a decir de un deterioro sostenido como nos planteaste en la pregunta, porque sería como una cuestión muy lineal. Yo pienso que vamos como por olas, tal como nos lo ha propuesto Huntington y también como lo menciona la maestra Samayoa. Lo que sucede es que también hay que entender como los cambios generacionales que se van dando. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la sociedad en la que se instauraron los regímenes militares autoritarios, y de ahí vamos viendo aquellos que se fueron
a luchas de insurgencia, a revoluciones, pues se han pasado 2 o 3 generaciones. Ahora bien, lo preocupante es que este deterioro sea sostenido, porque entonces ¿hacia dónde vamos a parar, como dirán algunos? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Debería de ser coyuntural. Debería la misma sociedad de tener como ese despertar también que algunas sociedades lo han tenido y en los últimos años a nivel inclusive mundial. Ahora, el problema es que en aras de perpetuar esa capacidad de mandar sobre las reglas del juego, lleve también a un proceso sistemático de menos información, de mucha conveniencia también en cuanto a lo que informan los medios de comunicación, que estos de igual forma se vean también amenazados, o inclusive, y aquí hay algo bien interesante, es que puedan afectarse las currículas escolares. También podríamos ir sobre eso. ¿En qué sentido? Siempre hay un currículo oculto dentro de lo que se enseña en educación y que esa idea de culto a la personalidad como que se vaya también fomentando en los más chicos. Entonces quiere decir que van a haber una sociedad dentro de tantos años mucho menos formada en pensamiento crítico de lo que tenemos hoy. Entonces, digamos como para ir aterrizando en la idea, esperaría que todo esto se trate de un deterioro coyuntural y que vayamos respondiendo como a esos oleajes, porque así en términos lineales pues no estaríamos hablando de un futuro muy esperanzador. De acuerdo. Continuamos entonces con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de deterioro democrático en la región y cuáles son los que mejor han podido protegerse? Bueno, tendría que mencionar Nicaragua. Para el caso de Centroamérica, Nicaragua es quizás como el país que más avanzado va en ese deterioro de la democracia. Hemos visto una fórmula presidencial en la última elección que hubo, en donde el presidente Ortega va otra vez a la presidencia y su esposa como vicepresidente. Eso no se había visto antes. Bueno, sí se habían rumorado ciertas cosas, pero no a llegar a ese punto de una fórmula política compuesta por esposos. Bueno, estamos viendo también toda la inestabilidad que ha sido como el pan de cada día para Haití y que se ve más fuerte con el asesinato del presidente Moïse. Y en el caso, pues, hay que mencionarlo, en casa también estamos viendo que es cierto, hay un voto popular que le da el gane al presidente Bukele y hay un voto popular que le da la mayoría más calificada también de diputados. Pero se han hecho tantas cosas desde el 1 de mayo, el día de toma de posesión, se destituye al fiscal, se destituyen los magistrados de la corte, se han hecho muchas cosas sin consultas, adoptamos una criptomoneda como curso legal sin consultar a nadie. Cuando el FMI, el Banco Mundial, personas con premios Nobel en economía nos están diciendo esto es demasiado arriesgado y lo estamos haciendo de igual manera sin preguntar. Entonces, ahí yo diría, esos son como los ejemplos de hacia dónde vamos en algunos países que son preocupantes, incluyendo el nuestro, si seguimos con ese deterioro sostenido. Ahora, los que mejor han sabido cómo protegerse, si lo vemos así, es Chile. Hablaría de Chile, hablaría de Costa Rica. Y en el caso de Chile, por ejemplo, vienen de toda una dictadura con Augusto Pinochet, de ahí vienen un proceso democrático, han tenido crisis en democracia de manifestaciones enormes, multitudinarias, pero han sabido llevar ese proceso de alternancia, inclusive en el poder, y de cómo establecer ese estira y encoge de la sociedad y de los pesos y contrapesos. Yo hablaría más o menos de Chile. Bueno, y en el caso que no lo había mencionado también, bueno, se me había escapado, el caso de Venezuela también es emblemático con Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y entonces unos reconocen a uno y otros a otro, y vemos una sociedad que ha tenido que permanecer en una buena medida también exiliada en Colombia y en otros países. Muchas gracias. Ahora continuamos entonces con la maestra Samayoa.
Bueno, yo en primer lugar quisiera no profundizar en ningún caso de América Latina que no fuera mi propio país, porque creería yo que cada uno tiene como el criterio más transparente cuando provienen de ahí mismo. Pero a juzgar por lo que nos dicen los medios de comunicación, los deteriorados serían en el caso de Centroamérica, Nicaragua, siempre se lleva el primer lugar, en el caso del Caribe, Cuba, en Sudamérica se nos menciona constantemente a Venezuela. Esos son como los que salen en la primera línea de los medios de comunicación. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay otros candidatos que quieren formar parte de esa ola autoritaria y están adquiriendo matices autoritarios, así como lo mencionaba Silvia, ya sea tratando de borrar la sana independencia y separación de poderes dentro de un Estado, ya sea queriéndose quedar de modo prolongado en el ejercicio del poder político. Entonces, yo creería que estamos en esa regresión, tal como lo mencioné hace unos minutos. Sin embargo, para mí, en los casos recientes y en los países que acabo de mencionar, se me hace muy difícil encontrar qué acciones han implementado para protegerse. Creo yo que prácticamente han sido forzados, han sido empujados y no ha habido manera de establecer un contrapeso real para detener esa ola autoritarista. Entonces, protegernos ¿de quién? Eso también puede ser bastante ambiguo. Yo podría decir que Cuba, por ejemplo, no es el modelo que mejor encaja dentro de la democracia teóricamente como la hemos visto. Sin embargo, para algunos es admirable la resistencia que le han hecho a la injerencia estadounidense. Entonces, protegerse de qué? En el caso también de Cuba, he visto yo cómo priorizan mucho el tema de la salud, de los accesos a estos servicios básicos, y se supone que en las democracias deberíamos de garantizar esos derechos a la salud y no nos lo garantizan. Entonces es bien difícil establecer sin ambigüedad de quién nos vamos a proteger, pero los que sí han sido arrastrados por olas autoritarias, difícilmente se les mira ahorita un contrapeso significativo para que detenga el autoritarismo. Hasta ahí me quedaría. Excelente. Okay. Procedamos entonces a la quinta pregunta. Estamos ante una regresión democrática global, ante el declive de Estados Unidos y el ascenso vertiginoso de China. Entonces la pregunta sería, ¿podría China promover un modelo de desarrollo no democrático en la región latinoamericana? Yo opinaría que no. Quisiera también mencionar que estos modelos de desarrollo político, como el democrático, han sido gestados en las grandes escuelas de ciencia política, así como en las de relaciones internacionales. Y ambas lo que tienen en común es que primero nacieron en el mundo anglosajón y después nosotros, los de habla hispana, hemos adoptado estas grandes carreras. Dentro de estas carreras, mencionar que hemos estudiado a la democracia y siendo una idea originariamente anglosajona, se cae en aquello de te quiero exportar mi modelo de gobernanza. Y venimos los latinoamericanos que no tenemos una simetría en la estatura del ejercicio del poder con los anglosajones y lo adoptamos creyendo que puede ser un modelo políticamente funcional. Sin embargo, esa es más o menos una réplica de una mentalidad imperial y que es muy natural de la visión y el paradigma de los Estados Unidos. Sin embargo, China, aquí sí voy a separar a China, porque el ascenso vertiginoso que se le ha apreciado desde finales del siglo pasado hasta la actualidad no arrastra consigo ese deseo y esa tentación de exportar el modelo que tiene funcionando dentro de su sistema político. De hecho, son muy autoritarios, pero a la hora de
transar económica y comercialmente son más abiertos que cualquier democrático. China no tiene una historia, ni un paradigma, ni una visión de mundo al estilo imperial como Estados Unidos. Entonces no pretende exportar su modelo para que todos los demás que no tengan la simetría o la estatura necesaria intenten hacer una réplica del modelo chino. De hecho, dentro de la historia y dentro de la civilización china, lo que más identificamos es su deseo de tener dominio dentro de la región, de ellos, dentro de Asia, pero ni siquiera todo el continente, sino dentro de las proximidades, nada más. Nunca se ha caracterizado por intentar conquistar al mundo. Ahora las condiciones sí se han dado como para que este sea casi una potencia a nivel mundial. Sin embargo, no veo yo que dentro de su manera peculiar de mirar su relación con los demás tenga ese deseo de establecer un modelo autoritario o como se le quiera llamar para que los demás intenten adoptarlo. Lo que siempre va a querer es la voluntad de los países para continuar suscribiendo memorándum de entendimiento y le permitan incursionar para echar a andar su estrategia de la ruta de la seda. Eso sí le puede interesar y probablemente mantener buenas relaciones comerciales. Pero en términos políticos, yo no veo que China esté interesado en exportar sus modelos. Excelente. Ahora procedemos con el profesor Ríos. Muy bien, concuerdo igual en que hay como dos visiones distintas. De hecho, Brzezinski lo escribía ya por los 90, cuando hablaba que la forma de llegar al ancla del lejano oriente, dice él, a China era acercándose y tal vez así podrían ir logrando un sistema democrático. Gran error, porque como ya lo menciona la maestra Samayoa, los chinos no están en esa misma línea de exportar su forma de gobierno como si lo hicieron las potencias occidentales en su momento. Y lo hizo Estados Unidos cuando la unipolaridad y bueno, esto se fue a meter a Irak en 2003. Pero, ¿qué es lo que pretende China? Lo que pretende China es un posicionamiento geopolítico a nivel global que le permita también tener mejores oportunidades en términos económicos, sobre todo. Ellos hablan mucho de su ascenso pacífico porque ponen mucho énfasis en lograr las mejores condiciones en términos de trato para obtener esas materias primas y esos posicionamientos logísticos también que les permita tener una mejor economía de lo que ellos están haciendo. Entonces han ido como rompiendo. Lo que sucede es que para romper ese espacio en donde China no era como un actor tan importante y ahora estamos hablando de una potencia aspirante a potencia global, entonces lo que ha ido haciendo es que no se mete en lo que ellos llaman los asuntos muy de cada estado, los asuntos domésticos en sí, no se meten. Pero esta misma indiferencia de esa situación nos ha llevado también a que se apoyen gobiernos que han cometido serias violaciones de derechos humanos, como el caso de Sudán, por mencionar un país africano, porque China está casi que en todo África para poder extraer pues, la materia prima que necesita para seguir produciendo y un crecimiento como el que ha tenido. Pero no pienso, a mi juicio, yo no afirmaría que automáticamente, como hay un declive del poder de los Estados Unidos en su hegemonía y va ascendiendo China, entonces nos vamos a volver un país socialista al estilo chino. No, a ellos no les interesa eso y lo han dejado pues en bastantes ocasiones como que muy claro, que no es en sí exportar su ideología, no es exportar su forma de gobierno, sino que tener una relación. Ellos dicen ganar, ganar, pero habrá que ver en la práctica si realmente esa cooperación está en ganar, ganar o es una cooperación ganar más para ellos que para nosotros. Entonces, yo creo que podría verse, digamos, afectado en el sentido que si a ellos les conviene mantener un gobierno que sea muy cercano a ellos y que aunque no tenga las prácticas democráticas occidentales, como ya lo decía la maestra Samayoa, que hemos adoptado, podrían seguirlo manteniendo, pero si en su momento pues no les es conveniente, simplemente lo que hacen es
es no opinar y mantener pues todo el asunto como quiera irse desarrollando. Ok, gracias, profesor Rivas. Igual los invito a los participantes en la audiencia a que dejen sus preguntas por el chat, que luego que terminemos con la mesa redonda, vamos a estar leyéndolas por allí para que les contesten. Ahora procedemos entonces a la sexta y última pregunta de la mesa redonda, que dice así: ¿qué podemos hacer desde la academia, las ONGs y la sociedad civil para contribuir a que no perdamos la democracia en la región? Muy bien. Ok, mire, yo siempre digo lo mismo cada vez que puedo y tengo oportunidad. Yo tengo una convicción bien grande en el tema educativo, cultural, de formación y capacitación. En la medida en que sepamos autoestimularnos para mantenernos conectados a temas que sean de interés personal, debemos hacerlo siempre, independientemente de la edad que tengamos. La tecnología y la carrera digital nos está poniendo al servicio este tipo de encuentros. Tenemos que aprovecharlos para siempre estar conociendo de temas distintos. Una población desinformada es la más vulnerable para que sea manipulada. Entonces, en mi opinión, siempre estará el tema educativo, formativo, como clave para contrarrestar cualquier tipo de maniobras políticas, por ejemplo, o que puedan simplemente mirarnos como objetos, como seres humanos sin dignidad y tratarnos como cualquier cosa. Para mí el tema formativo es esencial. No estoy diciendo todos inscribámonos en un doctorado, en una maestría, no estoy diciendo eso. Hay que aprovechar cada espacio de conversatorio que se pueda, si es posible, a diario. Yo siempre trato de conectarme a algún evento a diario y en todos, absolutamente en todos, obtengo un aprendizaje significativo. Eso para mí es clave para el ejercicio de la ciudadanía. Mientras más desinformados estemos, ya sea a nivel de la academia, de organizaciones no gubernamentales o de otro tipo de colectivos, no vamos a tener capacidad de hablar, mucho menos de proponer, y no estemos hablando de incidir. Entonces, si queremos hacer un contrapeso sano y necesario para preservar la democracia, lo primero es estar informado de qué pasa y cómo está pasando. Y finalmente, creería yo que tenemos que aprovechar en el buen sentido todo este despliegue digital para tratar de mantener redes transnacionales. Si estos se han aprovechado justamente de la globalización para hacer realidad algunas demandas locales con el apoyo global, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Entonces yo creo que es necesario trascender cualquier tipo de frontera que pueda existir, dibujada, denominada o legalmente establecida, y mantenernos así como ciudadanos del mundo conectados para poder compartir y ver de qué modo canalizamos nuestras necesidades. Ahora, para el caso peculiar de El Salvador, por ejemplo, donde se desdibujan esas independencias de poderes dentro del marco democrático, bueno, la academia siempre había sido bien crítica con Estados Unidos y su injerencia y la historia que tuvo en la guerra salvadoreña, muy señalado. Pero ahora, con las circunstancias que tenemos, Estados Unidos pasa a ser un actor clave porque no hay quien le haga de inmediato contrapeso a cómo se están llevando las cosas políticamente. Entonces, lo importante es identificar un contrapeso, sabernos aliar y establecer un plan para que se mantenga vigente una agenda que nos permita no necesariamente preservar la democracia, sino refundarla sobre la base de una dinámica nueva que sería prácticamente la del mundo digital o de los retos que nos pone la cuarta revolución industrial. No vamos a hacer al estilo democrático de los 90, pero sí lo podemos remozar de mejor manera con las condiciones que ahora existen. Esa es mi opinión respecto de qué es lo que nosotros debemos hacer.
Gracias, maestra Samayoa. Ahora vamos a escuchar entonces a la profesora Rivas. Sí, también abonando lo que decía la maestra Samayoa, yo creo que esta es una cuestión de doble vía. Tenemos que formarnos, pero a la vez también comprometernos, aparte de la formación, con propuesta, con investigación. Hay mucho que investigar. Varias ONGs han caído en la tentación de mejor no digo nada, mejor me quedo callado porque no quiero tener problemas con un gobierno que pueda venir a decir o a coartarme o inclusive a cerrar procesos en los cuales pues voy a mantener siempre mi ONG. Y esto ya lo he también platicado con gente que trabaja en ONGs que dicen, no, mejor no nos metemos en problemas, mejor. Entonces, acá va en otra cuestión de doble vía, de investigar, a la vez de que formarnos, también de proponer, de establecer estos espacios, como ustedes lo han hecho ahora. Hay mucha gente que también tiene sus space y otros tipos de foros en donde muchas personas externan cómo se están sintiendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que pueden hacer, porque así como decía la maestra, hay un montón de información falsa y si yo no tengo el criterio, si yo no tengo la formación, como decía ella, no es necesario que sea una formación de un doctorado, de una maestría, no, pero si me informo, si contrasto en la escuela, en nuestro ámbito de docencia, le digo mucho a mis estudiantes, contrasten, busquen más de una fuente, vayan leyendo, vayan viendo qué es lo que tienen en común, traten de investigar, de hablar con otra gente, porque muchas veces por evitar, digamos, que se nos mencione, que se nos sancione o que se nos diga, no, este es antigobierno, este es anti no sé qué, nos quedamos callados. Y ahí, en el caso de lo que decía también la maestra Samayoa, pues de Estados Unidos habíamos hablado mucho, pero hoy parece que ellos son los que pues están incidiendo también en cómo se están haciendo las cosas, en estar demandando, miren, esto no va con las reglas del juego, esto no puede ser de esta forma, lo que antes no habíamos visto con los mismos ojos, probablemente, y ahora sí lo estamos viendo. Entonces ahí me parece que es una cuestión también de doble vía, formarnos y primero informarnos mucho, proponer, investigar y comentarlo así a veces en el día a día también nos ayuda. Excelente, muchísimas gracias por sus presentaciones. Ahora entonces vamos a dar inicio a las preguntas del público. Tienen un par de preguntas ya en el chat, se las voy a leer. En este caso vamos a darle 2 minutos por pregunta. Y dice Arlene Candray, de El Salvador, pregunta que tomando en cuenta las recientes decisiones tomadas, en cierto modo arbitrariamente, por parte del órgano ejecutivo, esto con respecto a la democracia salvadoreña, pregunta, ¿es posible definir en qué nivel democrático se encuentra El Salvador en comparación con el resto de países latinoamericanos? De momento y de forma inmediata no es posible establecerlo. Sin embargo, hay tanques de pensamiento y universidades que se dedican exactamente a la medición de cada uno de los indicadores de la democracia y establecer una vez al año a través de la publicación de informes este tipo de valoraciones por las cuales pregunta la señorita. Y dentro de esos informes, por ejemplo, tenemos el del Latinobarómetro, que es el que va estudiando país por país, rasgo por rasgo, para establecer si este modelo gusta o no gusta, si funciona o no funciona, si resuelve algo o no. Entonces, no es un tema en el cual yo pueda establecer un grado 1 de regresión por la decisión del viernes, por ejemplo. No, no es así. Tiene que haber una apreciación más longitudinal a través del tiempo y esperar que estos que se dedican exactamente a la medición de los indicadores nos digan o nos den la pauta para que nosotros nos enteremos. Pero no es posible tener un efecto así inmediato, rapidito. Lo que tenemos es una apreciación, por ejemplo, de regresión, pero sí sustentarla se puede hacer. Eso es viable también.
Excelente. Sí. ¿Qué opina la profesora Rivas al respecto? No, de igual manera, y se me vino también a la mente, lo estaba anotando acá, el Latinobarómetro. Nosotros podemos encontrar, digamos, como indicadores, índices, informes, inclusive el informe de desarrollo humano que saca el PNUD, podríamos ir viendo también algunos indicadores de participación que nos podrían dar como ciertas luces. Pero definir así, digamos, nosotros estamos en tal ranking y los demás países centroamericanos y latinoamericanos en total están en tales y tales números, como que está un poco apresurado y difícil hacerlo en este momento. Hay todo un proceso que no se va a desvelar, como decía la maestra Samayoa, de la noche a la mañana, porque, bueno, lo que sucede es que hay situaciones que sí han despertado las alarmas en cuanto, como ya lo decía ella, en el caso de nuestro país, qué es lo que se está haciendo, las decisiones que se están tomando, pero también podemos ver situaciones o medidas que se han tomado también en otros países. La pandemia ha llevado a un balance de cómo se está manejando también las decisiones, que tan democráticas, que no tan democráticas, o que la misma pandemia ha sido un justificante real para legitimar muchas cosas que no están dentro de los procesos democráticos como tal. Pero yo iría sobre la misma línea de la maestra Samayoa, en el sentido que hay indicadores que nos podrían dar como una apreciación, pero son estudios que no van a estar mes a mes, sino que habrá que esperar también para observar estos procesos. Excelente. Ahora procedemos a una pregunta de Brenda Hernández por el chat, que pregunta: ¿qué opinión les merece la publicación hecha por la Embajada de los Estados Unidos para El Salvador de un autoexamen de la democracia? ¿Consideran que representa un deterioro más profundo de la relación bilateral con nuestro país? Yo quisiera mencionar, sí, dos aspectos que vienen implícitos en la pregunta. Comienzo por el último. En mi opinión personal, sí, estamos en un momento crítico de la relación bilateral Estados Unidos-El Salvador. Sí y solo sí, porque nunca habíamos tenido un nivel de tensión, al menos verbal, tan grande como existe hoy en día. En segundo lugar, creería yo que lo que está haciendo la Embajada de los Estados Unidos, por un lado, triste o no, es necesario. Y ha desplegado dentro de la página del Facebook, por ejemplo, una campaña más o menos educativa para que el ciudadano común y corriente comprenda cuáles son los elementos de la democracia y hace preguntas bien sencillas. ¿Tienes esto funcionando en tu país? Y hace una serie de preguntas que en mi apreciación es bastante educativa para llegar al punto que yo estaba señalando de la necesaria formación de la ciudadanía. Entonces, yo creería que si bien los Estados Unidos no tienen una historia tan transparente, ¿verdad? Ni tan santa dentro de su desenvolvimiento con todos, por lo menos en este tema de la democracia está ayudando a hacer un contrapeso importante. Y creería yo que es una lástima que los tomadores de decisiones no tengan el cálculo asertivo para decir cuál deterioro o en qué ámbito puede ocurrir y que nos va a afectar. Porque al parecer en algunos todavía enceguecidos, ¿verdad? Por las decisiones que se toman, el asunto es bien banal. Solo se trata de que se enoje la embajadora o la encargada de negocios y yo me voy con China. O sea, lo miran en una cuestión pendular tan sencilla y la política internacional no se mueve de esa manera. Entonces creo yo que El Salvador puede enfrentar un futuro bastante pesimista a raíz de cómo se están conduciendo las relaciones, particularmente con Estados Unidos. Porque nos guste o no nos guste El Salvador depende de este país. Y tenemos a media cantidad de salvadoreños radicando en Estados Unidos. Si de repente dentro de su estrategia, digamos,
de limitaciones se les ocurriera decir no más remesas para El Salvador, quiebran la economía salvadoreña, así de sencillo. Y eso solo por mencionar un ejemplo. Entonces hay una dependencia que hay que reconocerla muy a pesar de que nos haga sentir bien o mal. Existe y los más afectados vamos a ser todos los salvadoreños. Entonces yo creería que es un momento crítico en la relación bilateral, pero tampoco voy a negar que la diplomacia estadounidense tiene más trayectoria, más talante, más respeto de la que está teniendo por hoy El Salvador. Entonces, con sus maneras diplomáticas de desenvolverse, yo estoy segura que tienen todas las probabilidades de ganar. Eso quitándole la asimetría que también predomina. Entonces no tengo yo una esperanza o una visión optimista para El Salvador de seguirse conduciendo las relaciones con Estados Unidos así como se están llevando a cabo en este momento. Ok, muchas gracias, profesora. Ahora con la maestra Rivas para continuar entonces con esa respuesta, con esa pregunta. Bien, que hay un deterioro, pues claramente hay un deterioro. O sea, hoy estamos en una era en donde se escriben por redes sociales y es el presidente el que lo está escribiendo. Entonces es la voz del Estado, porque es nuestro representante a nivel internacional, tenemos un sistema presidencial como tal también. Entonces, que se pongan inclusive publicaciones que son ofensivas hasta cierto punto, pues es claro que representa también de toda esta relación bilateral, que es que se hace contra la embajadora, o en este caso encargada de negocios, y eso nos dice mucho también, porque que el Servicio Exterior de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, no haya enviado todavía el título como tal, sino que como encargada de negocios, eso ya nos dice bastante también. Y por otra parte, se ha dicho tantas cosas, inclusive se han llegado hasta hacer como publicaciones así, a lo que nosotros decimos en salvadoreño indirectas, o sea, son indirectas, es decir, son cosas como que para que las pongo, las publico, pero porque yo ya sé a quién me estoy diciendo, y esto, como dice la maestra Samayoa, es preocupante también. La política exterior no se maneja así a tontas y a ciegas, no es así. Tiene que haber todo un entramado. Bueno, en teoría, hablando de política exterior en teoría, hay 3 etapas establecidas. Hay una elaboración de esa política exterior. Cómo voy a comportarme o cuál es el tipo de relación que voy a tener con este país, porque para mí es estratégico. Y en el caso de los Estados Unidos, como ya decía la maestra, lo reconozcamos o no, somos dependientes de esas remesas de los casi 3 millones de salvadoreños que hay. Nos dicen que son 2 y algo, sí, pero ¿cuántas personas que están en condición irregular, que son salvadoreños, no son contados en esos censos? Entonces hay que mencionar todas estas situaciones y a mi punto de vista, como también lo decía la maestra, yo lo veo bastante preocupante porque no podemos estar como que tanto puyando al panal de abejas y después no querer salir picado. Y otra cosa, China es grande, Estados Unidos es grande, no es tampoco de que, como no es contigo, entonces me voy con ellos. China siempre va a priorizar su relación con los Estados Unidos, sea aunque podrían tener y tienen, claro, sus diferencias, se necesitan también en términos comerciales. Entonces no es tampoco que me voy a ir con este o me voy con el otro y entonces como este es tu enemigo. No es tan así, no es tan maniqueísta la visión que a veces se pretende tener de las relaciones internacionales en estos niveles. Ok, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta de Jeffrey en el chat que dice: ¿Por qué el fenómeno de la regresión democrática a nivel de los países latinoamericanos y en el marco de los ejemplos que ustedes mencionaron se sitúan mayormente dentro de los gobiernos de línea izquierdista?
Bueno, yo creo que nunca mencionamos eso. Yo en eso sí quiero ser bien precisa. Yo no he dicho que por ser de izquierda se ocurre una regresión democrática. De hecho, hasta para que ocurra una democracia es necesario que confluya una gran cantidad de factores y ninguno de ellos está como escrito en una lista o está en piedra, como solemos decir aquí, no está escrito en piedra. No es cierto que por haber un partido político fuerte de izquierda en el gobierno, entonces este es el que retrocede, ni tampoco es cierto que decir que porque existe uno de derecha, entonces hay una regresión. Esa es una apreciación muy simplista. Yo por lo menos no recuerdo haberla insinuado. Al igual que quizás quiero aprovechar aquí viendo la siguiente pregunta, tampoco dije que Estados Unidos va a quitar las remesas. Dije dentro de una probable estrategia, Estados Unidos podría afectar las remesas. Lo digo porque dentro de la pregunta que veo en el chat dice que ese es un chantaje, pero no ha ocurrido. Yo dije que podía ser una probabilidad. Y cuando Estados Unidos actúa bajo una estrategia, no de modo improvisado ni con ocurrencias, ni tampoco lo revela porque no tiene por qué hacerlo. Entonces, solo aclarar que no hemos dicho que si es de izquierda hay regresión, ni hemos dicho que va a haber corte de remesas y ese es chantaje. Eso no lo hemos dicho. Sí, voy también sobre la misma línea. No es así de que automáticamente porque un gobierno sea de izquierda, como decimos nosotros, va a ser antidemocrático o va a tener un régimen autoritario, de ninguna forma. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a hablar de dictaduras, podríamos hablar de dictaduras de ideologías y hasta gente sin ideología. Así de sencillo. Lo otro es que, como ya les mencionaba y también aprovechando de contestar la otra pregunta con respecto a la situación de las remesas, miren, es un escenario que podemos plantear así de forma, digamos, como mencionada, tal como lo decía la maestra Samayoa, pero en ninguna forma nosotros podemos argumentar y decir, no, ¿saben qué? Porque mucha gente sí lo ha hecho. Mucha gente dice, ay, como este presidente se está peleando con los Estados Unidos, entonces van a deportar a todo el mundo, como que si vinieran 100 aviones de un solo con la gente que puedan agarrar. No es así de sencillo, digamos, hablar. Creo que la profesora Rivas, la conexión está fallando. Se nos congeló. Sí. Profe, ¿puedo repetir lo que estaba mencionando? Se congeló un momento la... Ok. ¿En dónde nos quedamos? Que en caso de que hubiese algún tipo de conflictividad con Estados Unidos, no van a mandar varios aviones de una vez a deportar a los salvadoreños ni nada de ese estilo. Sí, claro. Yo pienso que esto, las implicaciones, creo que por ahí vamos, las implicaciones del deterioro de la relación Estados Unidos-El Salvador Otra vez. es infinidad de escenarios. Está fallando un poquito la conexión. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ok, parece que ahora yo soy la que está experimentando problemas de conexión. Bien. Ok. ¿Sí? ¿Ya está bien la conexión? Sí, te escucho bastante bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces prácticamente yo dejaría hasta ahí mi intervención con esas dos preguntas. Pienso que los escenarios y las implicaciones puede ser un tema de investigación muy interesante para ya tiempo, no de aquí en 2 meses, sino que para observar los próximos, en lo que falta del quinquenio.
Ok. Bueno, vamos a proceder entonces a la última pregunta que tenemos en el chat para cerrar la mesa redonda del día de hoy. Y Kelly Martínez menciona, dice, ayer se reunieron los cancilleres de Centroamérica con Estados Unidos, pero nuestra canciller no se hizo presente, sino la representante del país ante la ONU. ¿Podría considerarse esto como un mensaje de desinterés de parte de nuestro país ante la agenda de Estados Unidos con Centroamérica? Bueno, yo en ese caso quizás inconscientemente tendría que hacer todo un ejercicio retrospectivo sobre la importancia que se le ha concedido a la relación exterior con la comunidad centroamericana. Y si no mal recuerdo, desde que empezó el gobierno, que iba a ser digamos, un cambio de presidencia pro tempore, donde se estila a que los presidentes se presenten, desde ese momento no hubo presencia presidencial. Eso solo por mencionar un ejemplo, porque no me puedo extender en el resto. Ahora, el que en esta ocasión la canciller no vaya, sino otra representante, para mí sería como resonarme que se repite otra vez ese patrón conductual de pasar a un segundo o tercer plano las relaciones con Centroamérica. Esa es en mi opinión personal. Ahora, si a eso le agregamos que 3 centroamericanos tienen matices autoritarios, es decir, que tienen esa tentación de concentrar, de centralizar el poder, ¿con qué ánimo los vamos a mirar eligiendo al secretario general del SICA, por ejemplo, que es primera vez en la historia que el SICA está sin secretario general, o mucho menos con qué ánimo los vamos a mirar tratando de indagar en qué consiste cada uno de los tratados fundacionales para saber que el esquema en el cual se funciona ahí es comunitario, no es trasladar un sistema político presidencial hacia el caso de Centroamérica. En resumen, en mi modo de ver, creería yo que sí hay una especie de menoscabo por mirar dentro de este gobierno a la región de modo inmediato que sería la centroamericana. Y como nos menciona aquí la señorita, eso solo es un ejemplo, pero podríamos sostener muchos ejemplos más que van exactamente en esa misma línea. Entonces no creo que haya así una prioridad grande para Centroamérica. Okay. Sí, adelante. Sobre la misma línea, bueno, desde la toma de posesión, porque la maestra Samayoa habló de la situación de la reunión de presidentes, pero desde la toma de posesión, el presidente Bukele dijo, no quiero ni invitar a Nicaragua ni invitar a Honduras. Así. Y hubieron muchos tweets que él posteó cuando estaba en la situación de crisis con Juan Orlando Hernández, y la gente se los recordó en la marcha del 15 de septiembre. Entonces, no está en buenos términos, ni con Estados Unidos, ni con Honduras, ni con Nicaragua, y parece que la situación igual no va tan bien, porque recordemos, se ha enviado vacunas a municipios en Honduras y no se ha hecho de estado a estado. Se ha hecho inclusive con la imagen del presidente, o sea, no el estado salvadoreño, sino que el presidente Bukele envía. Y esto, claro, no le ha sido para nada de gracia al presidente Hernández en Honduras. Es un desafío lo que se está enfrentando ahorita, porque eso es en términos de SICA, pero también en términos de Triángulo Norte, El Salvador pidió también no ser tratado como parte, como un todo, cuando hablamos del Triángulo Norte, sino que por separado. Entonces, eso ya nos dice las intenciones también de los niveles de prioridad con respecto a otros países y a otros estados, y en este caso vecinos. Bueno, ha tenido hasta roces también con funcionarios costarricenses, entonces eso ya nos dice un poco de que va a llevar cuesta arriba la situación del sistema de integración centroamericana, y como dice la maestra Samayoa, no hay ni siquiera secretario del SICA, y eso ya nos dice mucho de lo que está pasando en Centroamérica.
Bueno, gracias por su intervención. Con esto damos por finalizado nuestra mesa redonda del día de hoy. Bueno, por parte de SEINASEC, queríamos dar un agradecimiento entonces al Centro de Reflexión de Relaciones Exteriores de El Salvador, el CREF. También un agradecimiento a las profesoras, a las ponentes, Claudia Samayoa y Silvia Rivas, por sus palabras, por su análisis, por sus reflexiones y por su compromiso con la democracia en la región. Bueno, los queremos invitar también a que se pasen por nuestra página web de www.seinasec.com, donde estamos publicando artículos, donde estamos publicando análisis, donde avisamos de eventos. Así que también conéctense por nuestro Instagram, @seinasec. Y bueno, gracias a todos por estar el día de hoy en la presentación y que tengan un feliz tarde. Gracias a ustedes, gracias a SEINASEC y a todos los que participaron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a todos. Gracias.